Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Alex Yuk es el responsable de la unidad de mano, muñeca y nervio periférico del Hospital Universitario Vall d'Hebron y es codirector del Institut Kaplan en Barcelona, España. Ha sido profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona durante 9 años. Actualmente es miembro de la Junta y del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Sociedades de Cirugía de la Mano. Ha participado en más de 65 artículos en revistas, en 15 capítulos de libros y alrededor de 150 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha impartido más de 450 charlas sobre su especialidad alrededor de todo el mundo. El doctor Yuk hablará sobre nuevos conceptos en la estabilidad del carpo. Mi nombre es Alex Yuk, trabajo en Barcelona, en España, y les voy a intentar explicar qué es lo que hemos aprendido en los últimos años sobre la estabilidad del carpo. ¿Qué es un carpo inestable realmente? Pues durante muchos años se ha asociado el término de saxación o mala alineación con la inestabilidad del carpo, ya sea hacia el dorso o hacia la zona volar de la hilera proximal. De hecho, en textos ampliamente difundidos se ha dicho que desalineación e inestabilidad son sinónimos. Les voy a poner un ejemplo para cambiar este concepto. Esta es una mujer sana de 30 años, no tiene ningún síntoma y le hacemos esta radiografía pidiéndole que cierre el puño. Simplemente es laxa. Evidentemente existe una mala alineación de la hilera próxima en el momento que hace la fuerza de puño, pero si no tiene ningún dolor no podemos decir que tenga una inestabilidad. Es decir, que alteración de la alineación para nada es sinónimo de inestabilidad. Si buscamos en el diccionario la definición de estable, es algo que es capaz de soportar cargas o es algo que no cambia de forma o de posición súbitamente. Nuestro carpo se mantiene en un equilibrio desde esos dos puntos de vista, desde soportar cargas, desde el punto de vista cinético y desde el movimiento, desde el punto de vista cinemático. Son dos cosas que nosotros solemos separar, pero que lo hacemos para entenderlo mejor. En realidad, movimiento y transmisión de cargas ocurren de forma simultánea. Hablamos de inestabilidad cinética, es decir, la que ocurre con el soporte de cargas cuando un carpo no es capaz de soportar cargas sin desmoronarse, y de inestabilidad cinemática cuando un carpo no es capaz de hacer movimientos fisiológicos sin cambiar bruscamente de posición. Solamente cuando hay síntomas podemos hablar de inestabilidad clínica. Hoy en día es mejor hablar de disfunción cinética, cinemática o de disfunción carpiana sintomática. Y la disfunción cinética es mejor llamarla discinesia. Otro ejemplo de que laxitud o hipermovilidad no son sinónimos de inestabilidad es este patinador. Este patinador se mueve mucho, pero nunca está a punto de caerse. Es suficientemente estable, pues por lo que sabe patinar, para mantenerse de pie. Sacado la mole del suelo con agua. Es este levantador de pesos. Para levantar la cantidad de peso que necesita colocar en su hombro, cambia la alineación del cuerpo. Esto es lo que le permite llegar con el peso hasta arriba. Por lo tanto, alteración de la alineación para soportar cargas tampoco es sinónimo de inestabilidad. Lo que sí que es inestable es este patinador, por ejemplo. Prácticamente no se mueve de sitio, pero está a punto de caerse por un rato, ¿no? O esta levantadora de pesos que no es capaz de mal alinear su cuerpo para soportar el peso que quiere levantar. Si al patinador que no se mueve le ponemos peso o a la levantadora de pesos que no es capaz de alinear su cuerpo le ponemos patines, pues todavía aumentamos su inestabilidad. Pero cuando ya se han caído, los dos ya no son inestables. Se han colapsado, pero han dejado de ser inestables. Esto es lo mismo que si nosotros tomamos esta construcción de piezas de madera, la tenemos en una superficie, en el momento en que esté en la superficie es una construcción estable, pero simplemente le quitamos una de las piezas de la base y se va a caer. Durante su caída es inestable,
o desde que quitamos la pieza, pero una vez se ha colapsado, una vez se ha caído encima de la superficie donde estaba, es una construcción colapsada, pero vuelve a ser estable. Un carpo todavía es menos inestable cuando aparece una artropatía secundaria. Este es un ejemplo, un paciente de 52 años con una mala alineación evidente, con una artropatía, pero el carpo es estable. Es una artropatía estable con una mala alineación. No podemos hablar en este caso de una inestabilidad, porque es capaz de soportar cargas fisiológicas además. ¿Es un carpo inestable siempre inestable? Pues probablemente no. Cuando hay una lesión completa escafolunar, el carpo seguirá siendo estable, a lo mejor durante mucho tiempo, quizás toda la vida, mientras los estabilizadores secundarios, la musculatura, consigan mantener la alineación carpiana correcta. Pero a veces la cápsula de alrededor puede destensarse, puede estar lesionada, puede ir aumentando progresivamente el gap y los estabilizadores secundarios pueden llegar a fracasar en un momento determinado. Entonces, el carpo se colapsará y ese carpo ya habrá pasado por el momento de mayor inestabilidad. Desde que empiezan a destensarse la cápsula y a fracasar los estabilizadores secundarios hasta que se colapsa, es el momento de mayor inestabilidad, como este edificio. Pero una vez se ha colapsado, entonces ya no es inestable. El escafoides adopta la forma más estable posible, que es flexionada, o la única que puede adoptar, y el carpo está colapsado. Y esto puede acabar en una situación completamente irreductible, incluso en una artropatía, que es un patrón SLAC. Hace muchos años, ya alrededor de 15 años, en este trabajo de nuestros mentores se establecieron una serie de factores pronósticos que servían para poder establecer un patrón de tratamiento de las disfunciones escafolunares. Pero esto no es una clasificación de la inestabilidad escafolunar. ¿Por qué? Porque en las fases iniciales que se describían con lesiones parciales, el carpo seguía siendo estable, y en las fases finales y en las fases antes de la artropatía, el carpo lo que estaba era colapsado. Por lo tanto, la inestabilidad es solo una franja de todo este proceso. Cuando nosotros estamos en esta franja es cuando estamos tratando una inestabilidad. Ni al inicio ni al final estamos tratando un carpo inestable, y esto muchas veces se confunde. Para poner otro ejemplo, cuando un barco está en medio de una tormenta, ese es el momento de máxima inestabilidad. Pero cuando está colapsado, cuando está varado en la orilla, ya está colapsado, ya no es inestable. Tiene un problema, pero no es el mismo. Y cuando tiene el casco afectado, entonces lo que tiene todavía es otro problema peor, pero ya no es inestable, es cuando nosotros tenemos una artrosis, ¿no? ¿Somos capaces de detectar esa franja del problema escafolunar en la que realmente podemos hablar de inestabilidad? Pues deberíamos intentar serlo por el antecedente traumático, por la exploración clínica, por las exploraciones radiológicas complementarias, especialmente las dinámicas, haciendo proyecciones en compresión, en tracción y utilizando las nuevas herramientas diagnósticas que nos permiten detectar las lesiones escafolunares completas dinámicas. Por ejemplo, esta, que es el test de inclinación cubital y supinación, en la que podemos ver de forma comparativa, y es la situación en la que los espacios escafolunares tienen más tensión y si están lesionados pues quedarán más en evidencia. La ecografía también puede ser útil y sin duda el gol estándar hoy en día para las lesiones escafolunares, a pesar de que no es una exploración complementaria sino que ya es una cirugía, es la artroscopia. Finalmente, ¿cómo consigue el carpo mantenerse estable? Bien, la estabilidad depende en primer lugar de los ligamentos, son la primera línea de defensa responsables de la estabilización estática, y en último lugar depende de la musculatura, de la estabilización dinámica. La forma de conectarse los ligamentos con los músculos nosotros lo hemos denominado el sistema sensorimotor y está basado en la propiocepción profunda. Esto lo que quiere decir es que un mecanorreceptor en un ligamento carpiano, que sabemos que existen, emite una señal cuando está en la máxima tensión que se transmite a la musculatura del antebrazo y una vez la musculatura ha recibido la señal, actúa para ayudar al ligamento en cuestión. En el caso de los ligamentos escafolunares, sabemos
que la pronación del escafoides y de la hilera distal del carpo aumenta el gap escafolunar. Por lo tanto, el extensor carpi ulnaris, que es el pronador por excelencia de la hilera distal, es un músculo que no es beneficioso, pero en cambio el extensor carpi radialis longus o el abductor pollicis longus, que son músculos supinadores de la hilera distal, pueden ayudar a proteger el espacio escafolunar. Es decir, la musculatura ayuda a los ligamentos que son incompetentes o que tienen algún problema en un momento concreto. Es decir, como conclusiones podemos decir que lo que hemos aprendido es que malalineación, laxitud e inestabilidad no son sinónimos, que inestabilidad y colapso tampoco son sinónimos, que probablemente el término más correcto es hablar de disfunciones carpianas, porque desde que el problema escafolunar es incompleto y no es inestable ya es una disfunción, y cuando hay un colapso ya es una disfunción. Y esto incluiría no solo las inestabilidades, sino todo el espectro de lesión escafolunar. Y por último, que la estabilidad del carpo no depende solo de los ligamentos. Si uno va a la guerra no necesita solo un soldado, que sería el ligamento escafolunar dorsal, ni siquiera una compañía, que sería el complejo, sino que necesitaban tanques, barcos, etcétera, que serían pues otros ligamentos o la musculatura antebraquial. Muchas gracias.